A lo largo de la historia, la humanidad ha sido cautivada por una pregunta fundamental: si solo existe un Dios, ¿por qué hay tantas religiones? Este interrogante ha desconcertado a filósofos, teólogos, antropólogos y personas comunes por igual. La idea de un Dios único es central para muchas religiones, pero las manifestaciones y formas de adoración de lo divino han sido tan diversas como las culturas mismas. La búsqueda de respuestas a las preguntas más profundas sobre la vida, la muerte y el propósito ha llevado a la creación de sistemas religiosos que, aunque en algunos casos comparten ciertos elementos, a menudo se diferencian en cuanto a prácticas, creencias y conceptos de lo sagrado. Esta diversidad no es simplemente el resultado de malentendidos o divisiones humanas, sino más bien una manifestación de la riqueza cultural, histórica y social de los pueblos a lo largo del tiempo. El contexto histórico y geográfico de las sociedades ha jugado un papel crucial en la creación de religiones. Las primeras civilizaciones, como las de Mesopotamia, Egipto y la India, desarrollaron sistemas religiosos que reflejaban no solo su entorno natural, sino también sus estructuras sociales y políticas. En el caso de las civilizaciones agrícolas, la religión a menudo se centraba en dioses que controlaban los ciclos naturales, como la fertilidad de la tierra o las estaciones. En otros contextos, como en las sociedades guerreras, los dioses de la guerra y el poder tenían un papel preponderante. De esta manera, la religión se adaptaba a las necesidades y circunstancias específicas de cada sociedad, lo que explica en parte por qué surgieron tantas religiones diferentes. En las primeras etapas de la civilización, las creencias religiosas se basaban en la observación de la naturaleza y en la creencia de que fuerzas invisibles, divinidades o espíritus, controlaban los fenómenos naturales. En sociedades cazadoras-recolectoras, el animismo, la creencia de que todos los elementos de la naturaleza están dotados de espíritu, era común. Esta conexión entre la religión y el entorno natural no solo se limitaba a la creencia en dioses o espíritus, sino también a la creación de rituales que buscaban mantener el equilibrio entre el ser humano y el mundo natural. Con el surgimiento de las sociedades agrícolas, las religiones comenzaron a centrarse más en dioses que representaban aspectos concretos de la vida, como la fertilidad de la tierra, el sol y la lluvia. Estas creencias politeístas formaron el núcleo de las primeras grandes civilizaciones, como las de Egipto y Mesopotamia. A medida que las sociedades se volvieron más complejas, también lo hicieron sus religiones. Las primeras religiones organizadas comenzaron a desarrollar mitos y narrativas que explicaban el origen del universo, el papel de los dioses y el destino de la humanidad. En Mesopotamia, por ejemplo, los relatos del Enuma Elish y la epopeya de Gilgamesh reflejan no solo la cosmovisión de esa sociedad, sino también sus preocupaciones políticas y sociales. La religión, entonces, no solo proporcionaba una forma de adorar a los dioses, sino también un marco para entender el mundo y las relaciones humanas. A través de la adoración de múltiples deidades, los pueblos antiguos intentaban explicar fenómenos naturales, sociales y políticos, y establecer un orden moral y ético que rigiera sus vidas. El monoteísmo, la creencia en un solo Dios, fue un cambio significativo en la historia religiosa de la humanidad. Esta idea surgió por primera vez en el antiguo Israel, con la religión hebrea, que sostenía que Yahvé era el único Dios verdadero y creador del universo. El monoteísmo del judaísmo fue revolucionario en su tiempo, pues desafiaba la idea prevalente de que había muchos dioses que controlaban distintos aspectos de la vida y el mundo. A través de las enseñanzas de los profetas y los textos sagrados, el monoteísmo fue propagado, y más tarde influiría profundamente en el cristianismo y el islam. Estas tres religiones, conocidas como religiones abrahámicas, comparten la creencia en un solo Dios, aunque lo interpreten y lo adoren de maneras diferentes. Las creencias monoteístas también influyeron en la forma en que las personas perciben su relación con lo divino. En el judaísmo, el cristianismo y el islam, Dios es visto como un ser trascendental, todopoderoso y omnisciente, que no solo creó el universo, sino que también tiene un plan para la humanidad. A diferencia de las religiones politeístas, en las que los dioses podían tener fallos y debilidades humanas, el Dios monoteísta es perfecto y justo. Sin embargo, a pesar de compartir la creencia en un solo Dios, las religiones abrahámicas han desarrollado teologías muy diferentes. En el cristianismo, por ejemplo, Dios se revela a través de la figura de Jesús, mientras que en el Islam, Dios se manifiesta exclusivamente a través de las enseñanzas del profeta Mahoma. Estas diferencias no implican la existencia de múltiples dioses, sino más bien formas distintas de entender la misma divinidad.
Las diferencias en las interpretaciones de Dios y en las formas de adoración también han sido influenciadas por los contextos sociales y políticos en los que surgieron estas religiones. Por ejemplo, el cristianismo se desarrolló en un contexto de opresión bajo el Imperio Romano, lo que influyó en sus enseñanzas sobre el sufrimiento, la redención y la esperanza de un reino de justicia. Por su parte, el Islam surgió en una sociedad árabe dividida por tribus y en medio de un entorno hostil, lo que influyó en su énfasis en la unidad de la comunidad de creyentes, Umma, y en la justicia social. Así, cada religión reflejó las preocupaciones y desafíos de la sociedad en la que nació. El hecho de que existan tantas religiones, a pesar de la creencia en un solo Dios, también se explica por el libre albedrío y la capacidad humana para interpretar lo divino desde su perspectiva personal. Cada cultura y cada individuo han buscado a Dios de acuerdo con sus propias experiencias, necesidades y circunstancias. Esto ha llevado a que las personas desarrollen diferentes doctrinas, rituales y sistemas de creencias en torno a lo que consideran lo divino. De esta manera, la pluralidad de religiones no es necesariamente una contradicción, sino una manifestación de la libertad humana de explorar lo trascendental. Además del libre albedrío, la política y el poder han jugado un papel importante en la creación y expansión de religiones. A lo largo de la historia, los líderes políticos han utilizado la religión como una herramienta de control social y legitimación de su autoridad. En el antiguo Egipto, por ejemplo, los faraones se presentaban como dioses en la tierra, mientras que en el Imperio Romano, el culto al emperador era una parte esencial de la vida religiosa. En muchos casos, las religiones también han sido utilizadas para justificar guerras, conquistas y la explotación de otros pueblos. La religión, entonces, no solo es una cuestión de creencias espirituales, sino también de poder. A lo largo de la historia, las religiones han evolucionado y se han diversificado, no solo por razones teológicas, sino también por factores políticos, sociales y culturales. El cristianismo, por ejemplo, ha experimentado múltiples divisiones a lo largo de los siglos. El Gran Cisma de 1054 dividió la Iglesia cristiana en la Iglesia católica romana y la Iglesia ortodoxa oriental, debido a diferencias teológicas y políticas. Más tarde, la Reforma protestante en el siglo XVI dio lugar a una serie de nuevas denominaciones cristianas, como el luteranismo, el calvinismo y el anglicanismo. Estas divisiones no son solo el resultado de desacuerdos teológicos, sino también de conflictos de poder y autoridad. Al final, la diversidad de religiones refleja la complejidad y la riqueza de la experiencia humana. Cada religión es una respuesta única a la pregunta de lo divino y a la búsqueda de sentido en un mundo incierto. Aunque las religiones puedan diferir en sus enseñanzas y prácticas, todas comparten una preocupación común por lo trascendental y el intento de conectar a los seres humanos con algo más grande que ellos mismos. La existencia de tantas religiones no niega la idea de un solo Dios, sino que muestra las diversas formas en que las personas han intentado entender y relacionarse con lo divino a lo largo de la historia. Muchas gracias por ver este video. No olvides suscribirte al canal. Queremos seguir creciendo para llegar a mucha más gente como tú. Deja en los comentarios qué te pareció y tu opinión para mejorar. Hasta pronto.